Buen día, en este video vamos a hablar acerca de lo que es el acoplador direccional, su funcionamiento y algunas de sus características. Este video es presentado por Fabián Alexander Pérez Jiménez para la materia de radiocomunicaciones. Bien, primero que todo vamos a decir que un acoplador direccional es un dispositivo pasivo, cuya función principal es detectar y separar las ondas incidentes y reflejadas que hay en una guía de onda o línea de transmisión. Además, podemos ver en la figura número uno que consta de cuatro puertos. El puerto 1, que es el de entrada, el puerto 2, que es el de salida, el puerto 3, que es el puerto acoplado, y el puerto 4, que es el puerto aislado. Además, posee dos guías de onda, las cuales se encuentran de manera acoplada, de modo que la salida de una de las guías depende directamente de la dirección de propagación de la otra. Las dos líneas de transmisión se interconectan por medio de dos orificios que deben estar lo suficientemente cerca para que la energía que circula por una de las líneas se acople a la otra. Esta separación debe ser igual a lambda cuartos. Ahora vamos a ver el funcionamiento de un acoplador direccional. En un acoplador ideal, la señal viaja por la línea principal que va desde el puerto 1 hasta el puerto 2. Sin embargo, una porción de dicha señal se observa en las puertas 3 o 4. Si la salida es cero en el puerto 4, el acoplador se denomina acoplador direccional hacia adelante, mientras que si es cero en la puerta 3, se conoce como acoplador direccional hacia atrás. En un acoplador direccional hacia adelante se tiene que la mayor parte de la energía de la señal que entra por la puerta 1 se observa en la puerta 2. La energía restante pasa por los huecos de acoplamiento y se reparte en igual proporción entre las puertas 3 y 4. Las dos ondas que viajan hacia adelante, hacia la puerta 3, como realizan el mismo recorrido, llegan en fase, mientras que las ondas que viajan hacia la puerta 4 llegan en contrafase con un valor de lambda medios y por lo tanto se anulan entre sí. Por otro lado, se puede decir que en un acoplador direccional hacia atrás la señal viaja desde la puerta 2 hasta la puerta 1, por lo que es en la puerta 4 donde se percibe la energía restante. Es con esta propiedad que se puede distinguir la dirección de flujo de energía, que es la parte que le da el nombre de acoplador direccional. Bien, vamos a ver que el comportamiento de un acoplador direccional se define en términos de su factor de acoplamiento y directividad principalmente, aunque también se tiene que tener en cuenta lo que son las pérdidas y el aislamiento. En primer lugar, vamos a ver que el factor de acoplamiento se define por la ecuación donde C es igual a menos 10 logaritmo de P sub 3 sobre P sub 1 en dBs, donde P sub 1 es la potencia incidente en la puerta 1 y P sub 3 es la potencia de salida en la puerta 3, cuando en las puertas se tiene una configuración de cargas adaptadas. Es con esta ecuación de factor de acoplamiento que se puede hallar la potencia en el puerto 2, ya que si por ejemplo en el puerto 3 se tiene una muestra con un valor del 10% de la potencia en el puerto 1, que es la potencia que entra, entonces se tiene un factor de acoplamiento igual a 10 dB. Entonces, con un valor de 10 dB de acoplamiento, la potencia en la puerta 2 será el 90% de la potencia de entrada, que también se puede ver como la potencia reflejada. Es de este modo que se obtiene el valor de la potencia en P2. Aunque estos valores son meramente teóricos y no se cumplen en la práctica, por lo cual es necesario usar lo que es la directividad para lograr una mejor caracterización del funcionamiento del acoplador direccional. Bueno, la directividad está relacionada directamente con el aislamiento y su valor debe ser lo más alto posible. Está definida con la ecuación que vemos en pantalla, donde D va a ser igual a menos 10 logaritmo de P4 sobre P3, donde P3 es la potencia de salida del puerto acoplado y P4 es la potencia de salida por el puerto aislado. Este valor de directividad es el valor más sensible que se tiene a la frecuencia. También debemos mencionar que se considera un acoplador direccional cuando el valor de la directividad se encuentra entre los 30 y los 40 dB. Ahora vemos lo que son las pérdidas. Se tienen pérdidas por inserción, que son cuando
L es igual a menos 10 logaritmo de P2 sobre P1 y se tienen pérdidas por acoplamiento, que es cuando L sub C es igual a menos 10 logaritmo de 1 menos P3 sobre P1. En un adaptador direccional las pérdidas por absorción y las pérdidas por acoplamiento deben ser idénticas. Ahora vamos a hablar del aislamiento, el cual hay dos tipos de aislamiento. Uno cuando está entre el puerto de entrada y el puerto es aislado, que se define por I igual a menos 10 logaritmo de P3 sobre P2. Y el aislamiento entre los puertos de salida, que es igual a I igual a menos 10 logaritmo de P4 sobre P1. El aislamiento entre los puertos de entrada y el aislado puede ser diferente del aislamiento que se tiene entre los dos puertos de salida. Bien, finalmente tenemos lo que son las conclusiones, donde vamos a decir que el acoplador direccional es un dispositivo de medición muy útil para los diseñadores de sistemas de RF, pues ofrece una vista a escala de amplitud de los niveles de potencia de la RF y también separa los componentes de señal directa y reflejada que ayudan a caracterizar la carga. El puerto acoplado también juega un papel muy importante, ya que es usado para obtener la información, por ejemplo, de la frecuencia y el nivel de potencia de la señal sin interrumpir el flujo principal en el sistema. Además, podemos decir que las propiedades comunes deseadas para todos los acopladores direccionales son un ancho de banda amplio, una alta directividad y una buena impedancia de adaptación en todos los puertos cuando los otros puertos están conectados a cargas adaptadas. Muchas gracias.